La diputada Inés Loto. Gracias, presidenta. Antes de referirme al tema, quiero rendir un homenaje a mi provincia, ya que hoy se celebra el 136º aniversario de su fundación. El comandante Luis Jorge Fontana, en las barrancas, cuando vio las barrancas del río Paraguay, fundó la ciudad de Formosa y forjó alrededor de Formosa la más aceptada, la llamó la Vuelta Fermosa, como en el español antiguo, que quería decir Vuelta Hermosa. Mucho ha transcurrido de aquel humilde comienzo, y esta tierra hermosa ha ido cambiando. Luego de la división del territorio nacional del Chaco, el expresidente Juan Domingo Perón la transformó en provincia en el año 1955. Pero justo ahí sobrevino la masacre de Plaza de Mayo y nos tomó 3 años poder tener nuestro primer gobierno constitucional. Fue justamente en 1958 cuando el Plan Larkin comienza el deterioro y abandono de nuestro sistema ferroviario, aquel que tanto orgullo nos daba y que tanto había hecho en el desarrollo de nuestra Argentina. La historia siguió su curso y con ella la lenta muerte de los ferrocarriles, a los que los políticos neoliberales terminando dando la estocada final con aquella desdichada frase: ramal que para, ramal que cierra. Y así sucedió. Miles de pueblos que habían visto la gloria con el pasar de las locomotoras quedaron en el abandono. En mi querido oeste provincial, cuando el ferrocarril Belgrano, que la supo recorrer de este a oeste, cruzó las vías por última vez, dejó el olvido a su paso. No fue sino hasta la pavimentación de la Ruta 81, que corre paralela a las viejas y oxidadas vías del Belgrano Carga, que los remotos pobladores del oeste pudieron volver a sentirse parte de la Argentina. Es por eso que debemos considerar el desarrollo ferroviario como parte fundamental y columna vertebral del desarrollo federal, porque los servicios públicos deben ser accesibles para todo el pueblo argentino, tanto para un habitante de la capital federal como para un habitante de Ingeniero Juárez en Formosa. Y es imprescindible mantener estas políticas que lleva a cabo la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque es la única garantía de desarrollo que tienen las economías regionales y las provincias. Así como cerraron las estaciones, desmantelaron las vías. Así nos quisieron cerrar la provincia. Nos calificaron de inviables y aún hoy nos señalan con el dedo inquisidor. Pero pocos se acercan a recorrer y conocer la verdadera realidad formoseña. Pocos se interesan de su gente. Yo quiero invitar a todo este cuerpo legislativo que recorra mi ciudad, que recorra mi provincia y vean la realidad formoseña, pujante, diversa, inclusiva, sustentable. Vengan y vean la amabilidad de su pueblo, los colores de sus campos y la rica diversidad de flora y fauna en nuestros parques nacionales y áreas protegidas. La Formosa del siglo XXI, con sus jóvenes 136 años, es una muestra clara del paradigma del desarrollo nacional y lo bueno que es pensar de que quedan muchas cosas por hacer. Lo mejor está por venir y ojalá que cuando vengan a visitarnos lo puedan hacer el tren, que va a unir toda la República Argentina. ¡Feliz cumpleaños, querida Formosa! Gracias, diputada.